y nos acompañen a el capítulo 3 de Apocalipsis, que es donde estamos haciendo nuestro estudio. Recuerden que estamos viendo apenas lo que serían las iglesias destinatarias, ¿verdad?, a las cuales iba dirigida esta carta. Como hemos estudiado, una de las posibilidades, la que creemos que es la mejor, es que la carta fue dirigida a 7 iglesias reales, existentes, históricas, ubicadas en lo que se conocía como Asia Menor, la actual Turquía, la zona de Turquía. Estamos muy cerca entre ellas. Hoy territorio más musulmán que otra cosa, pero en ese tiempo era una zona cristianizada. Y por los juicios que Dios le da a cada una de las iglesias es que ya prácticamente desaparecieron, pues no obedecieron en su mayoría, con la excepción de pocas iglesias, a la voz del Señor. Capítulo 3. Antes de empezar, quiero hacer una corrección a un error que una hermana me señaló y tiene la razón en un detalle. Y para que lo apunten, ¿verdad?, y lo corrijan, es con el tema de la diosa Artemisa. La diosa Artemisa era la diosa más bien protectora de las mujeres. Era la diosa venerada en Éfeso. Hechos también revela que era la diosa venerada de Éfeso, ¿verdad?, a la cual echaron a Pablo por estar ahí predicando acerca del Evangelio. Y era una diosa considerada como protectora de las mujeres, de los débiles, de los niños. Yo la había confundido en mi predicación o en mi emoción, la confundí con Afrodita, la diosa del amor, que está más vinculada con Corintios, ¿verdad?, que ahí era donde tenían ellos sus desenfrenos, prostitución y todo lo demás. Entonces son más bien contrarias. Entonces hago la corrección por si acaso alguno se acordaba, y si no, sepa que también me equivoco. Entonces ese detalle hay que corregirlo. Perfecto. Bueno, empezamos. Busquemos el texto, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Los que estuvieron aquí hace 15 días, ¿se acuerdan que cada una de esas cartas tienen unas secciones o unas partes? No sé, ¿cuál sería la primera? ¿Con qué empieza? O vayan diciéndome qué parte consta cada carta, si se acuerdan. Presentación, ánimo, crítica, exhortación y desafío. ¿Ok? Perfecto. Tómenlo en cuenta, porque en algunas excepciones se omiten una que otra, pero generalmente tiene estas cinco secciones. Ok, las iglesias de Apocalipsis eran las destinatarias de la carta, no lo olviden. Hoy vamos a ver 3 de las iglesias faltantes: la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia, ¿verdad?, que viene la palabra fileo o filos, que es amistad, y casualmente hoy es día del amor y la amistad. Bueno, ahí está Filadelfia, y la Odisea. Recordemos que cada mensaje estaba acompañada por, ya lo dijeron, presentación, palabras de ánimo, una crítica, una exhortación y un desafío. ¿Ok? Perfecto. Veamos entonces esto en Sardis. La presentación está en el versículo 1. ¿Cuál es la presentación, hermanos? El que tiene los 7 espíritus de Dios, dice eso. Y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Bueno, vamos a ver. No sé si se acuerdan, eso lo vimos en el capítulo 1 acerca de los 7 espíritus de Dios. Si no, vayas a Isaías capítulo 11, versículo 2. O vayamos a Isaías
capítulo 11, versículo 2. Si ahí me aparece una llamada, no se asusten, es un pastor. Se le olvidó que tengo culto. Isaías 11:2. Isaías 11:2 dice, hablando de Jesucristo, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Vaya a contar. El espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y del temor de Jehová. ¿Cuántos son? 7. Estamos hablando del mismo espíritu. No es que tenían 7 espíritus. Como lo he dicho, hay personas que oran a los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? No saben cuáles son, pero oran a los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios vengan. Es una forma de referirse al Espíritu Santo con 7 manifestaciones, según Isaías 11:2. 7 maneras de manifestarse, pero es el mismo, porque la misma Biblia de Corintios nos dice que es un solo espíritu. Y hemos recibido nosotros un solo espíritu, no distintos espíritus, es un solo espíritu. Bueno, tenemos esa parte resuelta. ¿Qué más nos dice? De los 7 espíritus de Dios, ¿y qué más? Las 7 estrellas. ¿Se acuerda Apocalipsis capítulo 1, versículo 20? En Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 nos habla que las estrellas son los ángeles que están al cuidado de las iglesias. Y la palabra ahí, ángel, puede ser traducido también como mensajero. Entonces, algunas personas también piensan, se les respeta, que son ángeles que Dios ha colocado en la iglesia, ¿verdad? Y había alguna idea de que Dios colocaba como un ángel protector. Hoy que la Iglesia Católica también utiliza una idea de estas, como el ángel, no me acuerdo, de la guarda, ¿verdad? Había una idea de eso. Sin embargo, el texto aquí parece estar diciendo que le den ese mensaje a este ángel para que lo transmita a la iglesia, y no hay evidencia de que los ángeles estuvieran enviando mensajes a las iglesias. No hay evidencia en las escrituras. Entonces, lo más correcto es que está hablando de un mensajero. Está hablando del pastor, como hoy lo conocemos, en ese tiempo, obispo. Era la palabra episcopos, ¿verdad? Que viene de episcopal. Cualquiera que sea ese nombre, anciano, obispo, era la persona encargada de la obra, la que estaba al frente de la obra. Bueno, vamos a seguir entonces. Déjenme volver al texto yo. Y dice, yo conozco tus obras. A todos el Señor le ha dicho lo mismo, porque el Señor tiene conocimiento de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos. Aún en lo secreto Él lo conoce, porque Él es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe. Yo conozco tus obras. Pero aquí viene algo muy interesante, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Será que esta congregación tenía un nombre? No creo que en aquella época tuvieran nombres como las de nosotros, ¿verdad? Que nosotros le ponemos que centro bíblico, que manantial de vida, que río de agua viva, y todo lo que se nos ocurra, ¿verdad? Cualquier nombre que represente la iglesia, algunos bíblicos, algunos no tan bíblicos, comunidad cristiana, que es el centro no sé qué, y por ahí vamos. Pero a los creyentes, ya para esta época, se les decía cristianos de forma despectiva. Era una manera despectiva, decir pequeños cristos. En Hechos se demuestra cuando se comenzó a decirle a las personas cristianas, pero no era como lo llamamos hoy en día. Cristianos era una forma de insultarlos, por decir que están siguiendo a un Cristo. Son Cristos pequeños. Y a ellos les pareció, bueno, buen título, y así nos llamamos. Ustedes tienen nombre de que viven, pero están muertos. ¿Tuvieran un apodo? No lo sé. Pero si nos estamos hablando del término cristiano, seguidores de Cristo, ellos no estaban llenando el requisito de su nombre. Ellos no estaban identificándose realmente
como se estaban llamando. Así que los nombres es una gran responsabilidad. Cuando decimos centro bíblico, estoy queriendo decir que aquí se estudia la Biblia, ¿verdad? Y luz y esperanza, pues bueno, le añadimos más problemas, ¿verdad? Tengo que ser luz y esperanza a las personas. O sea, el nombre no es de adorno, tiene una connotación y tenemos que vivir como nos llamamos. Pero si se decían cristianos, el suelo. Nos dicen a nosotros, como nos decían, protestantes, ¿verdad? Ya después de Martín Lutero para acá, somos protestantes. ¿Por qué? Porque se supone que ¿qué hacemos? Nos callamos ante lo que dice el gobierno. Porque protestábamos, porque no nos acomodábamos, porque incomodábamos a los gobiernos, a la religión oficial. Por eso éramos protestantes. En el camino a una línea de los protestantes se les llamó evangélicos. ¿Por qué será? Porque proclamábamos el evangelio de Jesucristo como el camino a la salvación. Ese era el tema favorito y ahí nos clavaron evangélicos. Entonces hay protestantes que no son evangélicos. Tenemos que ser. Los testigos de Jehová son protestantes, pero no son evangélicos. Y evangélicos es porque el camino es a través del evangelio de Jesucristo. Y ahí puedo decir otros nombres, bautistas y otros ya de denominaciones que tienen un sentido, una razón de ser. Sea cual fuera el nombre, y yo me supongo que se refiere mínimo al cristianismo, pero sea cual fuera el nombre, ellos no estaban viviendo de acuerdo a ese título. Era un adorno. Nosotros nos llamamos cristianos. Vivimos como cristianos, reflejamos a Cristo, hacemos lo que Cristo haría por las personas, nos comportamos como Cristo enseñó, cumplimos las enseñanzas que Jesús enseñó, porque si no es así, tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Si somos creyentes, debemos de vivir. Ese es otro título también, creyentes. Creyentes, pero a veces somos incrédulos. El creyente es creyente, es una persona que tiene fe. Vea cómo los nombres o los títulos deberíamos vivirlos. ¿Cuál es exactamente? Estoy especulando. Puede ser creyente, puede ser cristiano, puede ser un título específico, pero sea como fuere, no estaban viviendo de acuerdo a cómo se llamaban, a cómo se decían ellos. Hay palabras de ánimo para ellos. Según lo que yo veo, no, aunque se puede tomar algunas frases como ánimo, hay algunas ideas, pero no hay algo que le diga algo bueno que ellos hayan hecho. Ah, qué buena esta iglesia, tú hiciste esto, a todas le dice algo bonito. Aunque las vaya, aquí no, aquí comienza de una vez con la exhortación. ¿Y por qué tan duro? Porque no había nada bueno. Y hay ocasiones que no hay nada bueno, no hay fruto. Y en esta congregación no había algo que elogiar. Qué triste, porque la mayoría sí, pero esta no había nada que aplaudir. No había nada que decirles sigan haciendo eso. No. Más bien vamos a pasar a la crítica, ¿verdad? Que es parte del 1, donde le dice que tienes nombre de que vives, y la parte del 2 donde dice sé vigilante. Tal vez tu único medio bueno es esto, y afirma las cosas que están por morir. O sea, hay cosas que estaban deteriorándose en esa iglesia, pero todavía había algo de amor, tal vez poquito, algo de vida espiritual, poquito, y afirma eso que ya está por morir en esa congregación. Afírmalo, no lo pierdas. Significa que estaban en una condición totalmente caótica, porque dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Si no nos olvidamos de otra iglesia que sí tenía obras, pero no tenía esfuerzo delante de Dios, había abandonado el primer amor, pero tenía obras, pero hasta las obras estaban mal. Hasta lo que hacían no estaba bien. Hay casos donde lo que hacen está bien, pero ya perdieron la fuerza.
ya perdieron el ánimo, lo hacen por religiosidad, pero eso ni una ni la otra. Las obras también no eran correctas, no eran perfectas, no eran adecuadas, no era lo que el Señor esperaba. Verso 3 al verso 4 viene la exhortación aquí. ¿Cuál es la exhortación? Ayúdame, ¿cuál es? Se toma uno. Acuérdate de qué, de lo que has recibido. Como dice el hermano, la palabra fue lo que se les entregó, lo que se les dio, lo que ellos oyen. Acuérdate, recuérdate, tráelo a la memoria. Significa, si le dice que se acuerde, ¿qué significa? ¿Qué pasó con ellos? Olvidaron las enseñanzas, olvidaron la palabra, dejaron de vivir la palabra de Dios. ¿Usted no cree que el cristianismo hoy ha dejado de vivir la palabra? Y que muchos son cristianos de título, de nombre, de denominación, de grupo, soy del pastor tal, de fama, pero ellos no están viviendo el cristianismo como debe de ser. He oído personas, me hábleme de todo, pero de perdonar jamás. ¿Qué dice la Biblia? Lo dice ahí, pero yo no lo hago. La Biblia dice que debo servir, sí, pero yo no quiero. Entonces, ¿en qué estamos? Ya no obedecemos, ya no caminamos conforme dice el maestro, sino lo que a mí me gusta de las escrituras, eso practico. Lo que no me gusta, adiós. La exhortación, seguimos con la exhortación, versículo 3, dice: acuérdate de lo que has recibido y oído, esa es la palabra, guárdalo. Hay que guardar la palabra, hay que ponerla por obra, hay que aprenderla, pero aparte de eso, ¿qué hay que hacer? Porque de nada sirve que yo sepa mucho de la Biblia y yo no cambio, y yo no me arrepiento, y no hay transformación, no hay cambio en nuestra vida. Entonces sí, tras eso no retenían, pero bueno, retengan, recuérdense, caigan a la memoria las cosas, ¿verdad? Pero también guárdenlo y arrepiéntanse. Y esto de arrepentirse, la palabra significa devolverse del camino, regresar al camino correcto. Significa que era una iglesia que se había desviado, una iglesia que se había apartado de la fe. Sigamos viendo. Pues si no velas, vendré a ti como que. Esto usted lo puede buscar también, ahí solo le voy a dar la referencia en Apocalipsis 16:15, que debemos de tener cuidado de que no nos agarre el Señor como ladrón. Y Jesús lo refirió también para su venida en los evangelios, que Él viene como ladrón en la noche. La idea de ladrón, que dice, ¿cómo voy a comparar a Jesús con un ladrón? No es por la característica de robar, es por otra característica. ¿Cuál sería? Lo repentino. No hay ningún ladrón que le diga a usted: mire, fulano de tal, lo llamen por teléfono, mire, prepárese que yo a la medianoche le caigo, ¿verdad? Prepárame un cafecito, hágame un tecito porque ahí voy. Sería ridículo, ¿verdad? Déjenme abierto, ahí llego. Ningún ladrón hace eso. Va a llegar de forma repentina, cuando nadie lo espera, cuando está en lo mejor del sueño, cuando está bien cansado, ¿verdad? Y ahora con todas las técnicas que tienen para adormecer, hasta firulais también. Si pueden, se lo llevan también en el hombro, lo venden. Así es, ya no hay seguridad que valga, ¿verdad? Vengo como ladrón, o sea, vengo repentinamente, y eso es de juicio. En este caso no es a llevárselo, no estamos hablando aquí de un rapto de la iglesia. Este ladrón es de juicio. Vengo como ladrón, o sea, castigar. Si no cambias, cuando menos lo esperes, te castigo, te disciplino. Si no nos gusta la palabra castigo, te disciplino, te corrijo. ¿Ok? Recuerden que vimos que en las otras iglesias hasta el Señor dijo que iba a enfermar a algunos. Yo sé que hoy en día eso no se habla, porque Dios no hace nada sobre los pecadores. Las personas que no se arrepienten, Dios trata con ellas, y trata con ellas de forma dura para que se arrepientan. No quiero crear una teología, no me malinterprete,
que todas las enfermedades son por pecado. No, usted y yo no lo sabemos, Dios sí. Con algunos está haciendo una prueba. Una prueba. Con alguna persona podrá hacer un trato de Dios, una enseñanza o también una corrección. Solo nos toca a nosotros orar. Pero hay casos que son evidentes. Cuando hay rebeldía, cuando hay cosas que no son correctas, Dios va a tomar cartas en el asunto. Pero nos sigue diciendo, bueno, no sabrás a la hora que vendré por ti, ahí lo aclara, ¿verdad? Verso 4. Hay algo como positivo aquí. ¿Qué es? Hay unas pocas personas en Sardis. No sé cuánta era la congregación, digamos que eran 100, que eran 200, y los únicos eran 5 que andaban bien. Unas cuantas personas. Por eso yo no juzgo una iglesia, todos los miembros de una congregación, por la doctrina aún de su pastor o por lo de sus líderes. Aún en congregaciones un poco dudosas, hay grupo, hay remanente ahí, tal vez orando, tal vez sufriendo lo que está sucediendo, tal vez pidiendo a Dios que haga alguna transformación, pero hay unas pocas personas que no se habían contaminado, a pesar de que la mayoría estaba mal. Unas pocas personas que dice que no han manchado que era el símbolo de las vestiduras, principalmente esas vestiduras que se dicen más adelante que son blancas, que son dignas. Santidad. Generalmente va por el tema de la santidad, la consagración. Eran personas que se habían guardado para Dios. El uso de la ropa blanca, eso es lo que significaba en ese tiempo, hasta que llegó hasta las bodas de hoy, ¿verdad? Cuando una persona se casa, se utilizaba la ropa blanca por ese sentido. Ahora yo sé que hay azul, otro color, ¿verdad? Sin embargo, todavía sigue siendo tradición. Significa que andaban en santidad. Eran pocas personas las que andaban bien en esa congregación, la mayoría no. Qué feo, ¿verdad? Que por muy grande que era la congregación, eran poquitas las que estaban bien. Ojo, no juzguemos los libros por las cantidades. Puede haber multitudes y los que se estén consagrando sean muy pocos. Y al final, ¿de qué sirve la cantidad si es así? Si al final los salvos son pocos, los que van a entrar en el reino de los cielos van a ser pocos. Pero éramos tantos. Más que hoy se mide por números. Y es cierto, una iglesia sana va a crecer. Sí, va a crecer de una manera saludable, no de una manera astronómica. Porque también las enfermedades crecen rápido. La cantidad no siempre, tampoco quiero decir que siempre debemos ser poquitos, no me malinterpreta, pero la cantidad no siempre es sinónimo de que algo esté sano. Tenemos que tenerlo eso claro. Crecimiento trae cantidad, sí, pero no siempre significa que todo esté bien. Entonces, en este caso, los que estaban andando conforme a la verdad eran pocos. Eran pocas las personas que andaban bien. ¿Cuál es el desafío aquí? Verso 5. Esa frase se repite a todas las iglesias. Igual como dice, yo conozco tus obras. Esta se repite. ¿El qué? Venciere. O sea, el que se esfuerza, el que sale adelante. ¿Qué va a pasar con el que vence? Será vestido de vestiduras blancas. Estamos hablando de santidad. Y aquí viene la discusión entre los grupos que creen que la salvación se pierde y los grupos que creemos que no se pierde. Bueno, no borraré su nombre del libro de la vida. Esto hace una referencia a Éxodo 32, verso 32 al 33, donde Moisés está pidiéndole a Dios que, si es posible, ¿verdad?, lo borre a él del libro. Y el Señor dice: no, yo quitaré, honraré al que peca contra mí. No. El texto aquí no está afirmando
que se borra. Eso es lo que yo quiero que usted vea. No significa que no sea una posibilidad. Viendo el texto está afirmando que no borraré tu nombre. No voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Yo siempre hago un chiste de esto, o algo irónico, no chiste, no soy tan gracioso. Algo irónico de esto. Se nos olvida que Dios sabe todo. Se nos olvida que Dios conoce el futuro. Si Dios escribe tu nombre en el libro de la vida, ¿cómo se llama usted, verdad? Ruperto, no es Ruperto. Ruperto, en serio, no se nos vale Ruperto. Ruperto, aquí, Trifosa, ese es Biblia. Trifosa. Ok. Ah, Trifosa, digo una mentira el día tal. Pásame el borrador. Mañana Trifosa, Señor, perdón mis pecados, porque mentí. ¿Por qué? Por la no. Trifosa se ganó una torta X. Borrador de nuevo, Gabriel. ¿Usted cree que Dios, que todo lo sabe, hace eso? Que hay gente que no sabemos si son salvas, se lo crees. Que andan, salen, regresan, piden perdón y viven así y uno no puede saber qué son. Pero el salvo vence, el salvo persevera, el Hijo de Dios da fruto, por sus frutos los conoceréis. Ya que había un hijo de perdición, Judas, y él dio su fruto, aún entre los dos. Entonces, esto va a ser un tema cuando veamos Romanos, porque Romanos habla mucho del tema de la salvación, habla de la predestinación, la elección, todo eso. Después de Apocalipsis nos metemos a eso. Sin embargo, aquí por encima, el texto me dice: no borraré tu nombre del libro de la vida. Eso es lo que nos interesa. El que vence, Dios no borra su nombre. Y se supone que nosotros hemos vencido por la sangre del Cordero. Y somos más que vencedores, dice Romanos, por medio de aquel que nos amó. Entonces el Hijo de Dios es vencedor. No vence porque no fue Hijo de Dios, nunca. Las razones, ese ya es otro tema. El desafío aquí es a vestir vestiduras blancas. Entender que esas personas no las va a borrar del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Recuérdense que ellos estaban siendo perseguidos. Y en esas persecuciones ellos tenían que confesar si eran cristianos o amaban a César. Y aquí ellos dicen: yo los voy a confesar, los voy a presentar delante de los ángeles. Así como ustedes me han honrado allá en la tierra. Estamos en un contexto de persecución. Y Apocalipsis es un contexto de persecución. O sea, van a dar la vida por él. Y termina aquí diciendo: el que tiene oídos, el que tiene orejas no, oídos para oír, que oiga. Una frase común de los maestros, principalmente de Jesús. Bueno, tiene oídos espirituales, que escuchen. Voy a ponerle los datos que le di anteriormente, que los mencioné. Si alguien le sirve. Entonces ellos están viviendo del pasado. Entonces por eso se les dice que están, que parecen vivos pero que están como muertos, porque están viviendo de las glorias pasadas y no dejaron crecer el espíritu que haya de Dios. Puede ser, esa es una posición. Sin embargo, ahí dice: tiene nombre de que vives. O sea, habla de un nombre, ¿verdad? Pero no puede ser. Ellos tuvieran un tiempo de avivamiento. Puede ser. Bueno, seguimos, gracias, hermano. ¿Seguimos a cuál iglesia? Filadelfia. Es un nombre por su fundador, en honor a uno de sus fundadores. No voy a indagar mucho, a ahondar mucho ahí. Póngale atención a las columnas.
El texto habla de columnas. Pongan la atención a las columnas. Son fotos de los lugares, no les digo. Son fotos de los lugares, ¿verdad? Las ruinas actuales de esos lugares. Mira esa semejante columna. ¿Ok? Bueno. Veamos la presentación, ayúdenme. ¿Cómo se presenta aquí Jesús? ¿Ok? Como el santo y el verdadero. O sea, el verdadero, o sea, el que no te miente, el que no te falla, el que te cumple, ¿verdad? El que dice la verdad. ¿Ok? La verdad la absoluta. Ajá. El que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La llave de David es muy interesante. Se cree que está haciendo una referencia a Isaías 22:22, a una profecía ahí en Isaías 22:22, que era la llave de David. Era como un símbolo de autoridad que se le daba a una persona para gobernar. Entonces, la llave de David también tenía que ver con el mesianismo, con el Mesías. Isaías 22:22. Pero, si usted se recuerda el pasaje controversial en el mundo católico de Mateo 16:19, donde se le dice a Pedro, ¿verdad? A ti te daré las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que abras, ¿verdad? Todo lo que ates, todo lo que desates, que ahí va todo este asunto. Entonces algunos pensaron que es que San Pedro es el portero del cielo. Que ahí cuando alguien entra, él le abre la puerta y le dice no, para otra puerta. Y esa es la idea popular. Pero le están otorgando a Pedro una autoridad. En el capítulo 1 de Apocalipsis se muestra a Jesús como el que tiene las llaves del Hades. Acuérdense de eso, y de la muerte. Estamos hablando de que Él ganó autoridad a través de su sacrificio. Entonces, ¿qué es la llave de David? La llave de David se está refiriendo principalmente a autoridad. Autoridad. ¿Y qué hizo Pedro con esas llaves? ¿Cuándo usó las llaves? ¿Cuándo se cree que Pedro usó las llaves que Jesús le dio en Mateo 16:19? ¿Cuándo se murió? Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, Pedro, en el 1 más que todo, sí, en esos capítulos, y el 2, Pedro es el primero en levantarse lleno del Espíritu Santo y dar un discurso con versículos de memoria de Joel. Y hablando allí, y se convirtieron muchas personas en ese momento. La iglesia pasó de ser de 120 a miles por la predicación de Pedro. ¿Qué estaba usando Pedro? La llave para abrir una puerta, la puerta del Evangelio. Y cuando Pablo habla de puertas, 2 Corintios 2:12, él habla del Evangelio. Se me ha abierto una puerta grande. Qué interesante. A Pedro se le da una llave y es el primer predicador. La usa 2 veces y crece la primera iglesia en ese momento. Para mí ahí usó las llaves del reino de los cielos, donde él abriría la puerta a través de la predicación a las personas que se arrepintieran y creyeran en Jesucristo por primera vez. Y también podemos ver que Pablo habla de puertas abiertas para la predicación en muchos lugares, como en 2 Corintios 2:12. Ahora yo le proyecto esto, 2 Corintios 2:12. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de una autoridad, de una llave, de una puerta para algo. No me voy a adelantar, ahorita lo vamos a ver. Solo téngalo ahí en mente. Se presenta de eso, una puerta que si él abre, nadie la puede cerrar, y si él cierra, nadie la puede abrir. A esta iglesia se le dan palabras de ánimo. Yo conozco tus obras. Y vuelve de nuevo la puerta, vea la relación. ¿Qué hacen las llaves? Las llaves son para abrir ¿qué? No, candados, para abrir puertas. Entonces ahora le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta.
palabras que usaba mucho Pablo, como en 2 de Corintios 2:12. He abierto una puerta, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar esa puerta que yo te voy a abrir. Pero viene cómo está la condición de la iglesia. ¿Cómo estaba? ¿Tenías qué? Aunque tienes qué? Poca. ¿Cómo estaba la iglesia? Con poca. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿La está señalando por tener poca fuerza? ¿La está criticando? No hay crítica aquí. En este momento no hay crítica. Está diciendo que aunque tienes poca fuerza, no has negado mi palabra, has seguido adelante. ¿A qué fuerza se está refiriendo? ¿Qué sería para usted poca fuerza? ¿Qué sería una iglesia con poca fuerza? Y ojo, para el mundo una iglesia con poca fuerza no es relevante, no sirve. Una iglesia pequeña, un grupo pequeño puede ser, es una gran posibilidad. Puede ser. Una iglesia con poca fuerza no es impactante, no es poderosa, no es rica, no tiene dinero, no tiene grandes recursos, pero es fiel a la palabra del Señor. Mira cómo mide el Señor y mira cómo hoy se miden las iglesias. Bajo otros estándares distintos. Dios va más allá, sus ojos van más allá y Él ve el corazón. Tienes poca fuerza, puede ser un grupo pequeño, un grupo que no era tan impactante o que por las persecuciones estuvieran desanimados. Estar desanimado y cansado no es pecado. Se nos agotan las fuerzas del Señor. Hay momentos donde ya no hay energía. Hay momentos donde usted cree que ya hizo todo lo posible, donde ya no tiene fuerzas. Y el Señor no critica eso, sino que Él está para abrirte la puerta. Él está para levantarte, porque ya sabes que ya no das más. Hasta ahí das. Hasta ahí son tus fuerzas. Y ahí es donde viene la fuerza del Señor para nosotros. Era una iglesia que no tenía impacto, pero le están prometiendo: yo te voy a abrir la puerta. Algo como lo que sucedió probablemente con Pedro. Él abrió la puerta. Algo como lo que sucedió con Pablo. Se me ha abierto la puerta a los gentiles. Y él estableció iglesias. Aunque tienes poca fuerza, te voy a abrir la puerta. Aunque eres de poco impacto, yo te voy a ayudar a que seas de impacto. Interesante. Había iglesias más fuertes en otras regiones, pero Dios le da una promesa única a esta iglesia. Y seguimos. Perdón, estamos en él. Vuelve la sinagoga de Satanás, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado. Ve aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Era un grupo de judíos que los atacaba a ellos. Pero aquí hay algo interesante. Aquí yo haré que vengan y se postran a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea que esto tal vez tenga relación con la puerta. Muchos de esos judíos, como pasó con Pablo, que estaban persiguiendo a esta iglesia, iban a convertirse. Eso es lo que le está diciendo. Iban a reconocer de rodillas que Dios estaba con esa iglesia. Iba a haber una conversión probablemente. Iba a haber un levantamiento de esa iglesia. Reconozcan que yo te he amado. Y vuelve a decir: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Eso significa perseverar. Has perseverado. Otras versiones van a decir: has perseverado. Has sido constante, creo que dice la Dios habla hoy. Has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, has permanecido, has perseverado, has seguido adelante. Vean, que yo no estoy diciendo, ¿verdad? Tal vez por lo que dije anteriormente de no borrar ese nombre del libro de la vida, que una persona que es creyente, que una persona que tiene a Cristo en su corazón y es salva, debe andar como le dé la gana. Siempre debe vencer y siempre debe perseverar. Debe mostrar fruto. Eso es lo que digo. Yo estoy hablando del salvo, siempre salvo. Estoy hablando de una persona que busca de Dios. Bueno, entonces,
Se nos dice al que venciere, perdón, ya me fui al final. 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ojo con esto. Te guardaré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Entonces, aquí, inclusive a mí, se me enseñó que esto es el rapto de la iglesia. Como esto supuestamente es simbólico, entonces es que Dios va a guardar a la iglesia de pasar por la gran tribulación y todo lo demás. Pero hermanos, respetando el texto, si está hablando de la iglesia de Filadelfia, aunque puede tener un principio y una aplicación para nosotros, está hablando que a esa iglesia, por permanecer como permaneció, no a las otras, a esa iglesia la va a guardar de la hora de prueba. Cuando estas personas fueron atacadas por el emperador Domiciano en esta región, que persiguió a la iglesia. La iglesia de Filadelfia, el grupo de Filadelfia, parece que permaneció. Cuando fueron atacadas por los musulmanes después del periodo del cristianismo, parece que la iglesia de Filadelfia siguió como un grupo pequeño, pero ahí había personas que buscaban y estudiaban la palabra de Dios. Históricamente ellos permanecieron más tiempo que las demás congregaciones que desaparecieron. Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple su palabra. Hay algunos que dicen que todavía hay grupos cristianos ahí en ese lugar. Pequeños, poquitos, pero todavía existen. ¿Y cuántos cristianos? Sí, había gente que decía, un cristiano no puede enfermarse de COVID. Y creo que uno de esos que lo predicó se murió. Por favor, estamos en este mundo. Estamos en este mundo y si Dios lo permite pasaremos por pruebas. Pero hay veces que Dios nos exime. Tal vez nos fue bastante bien, como a otros. No oí en nuestras iglesias evangélicas muchos muertos. Eso fue la protección de Dios, pero sí nos enfermamos. No oí, por lo menos en las centroamericanas, no oí de decesos por COVID. Pero sí hubieron muertos. Y eso no significa tampoco que no seamos creyentes si alguien muere en una condición de esta. Es decir, irse más allá, por supuesto. Así que se le dice a ellos que iban a ser guardados de la hora de prueba, la gran persecución que traía Domiciano sobre esa región, este emperador. Ellos iban a salir adelante porque Dios se lo había prometido. ¿Hay crítica para la iglesia? ¿Encuentra usted una? Búsqueme una. No. En este caso no hay ninguna crítica para esa congregación. No hay nada que criticarle, no hay nada que señalarle. La congregación estaba bien, aunque tenía poca fuerza. No es pecado tener poca fuerza. Pecado es ceder ante la tentación. Y Dios bendice al que tiene poca fuerza. ¿Cuál es la exhortación? He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienen. Vea que no le ponen ninguna carga. Al igual que una iglesia le dice, no le voy a imponer ninguna carga, solo que guarden lo que tienen. En este caso le dice, retén lo que tienes. Hermanos, si tienes poca fuerza, lo que tienes, no lo pierdas. Ay, que solo oro tantos minutos. Aguanta, no eches más para atrás. Solo leo la Biblia aquí y allá. Solo me congrego ahí, sigue haciéndolo. De ahí hacia adelante, no hacia atrás. Retén lo que tienes. Soporta. Aún con la poca fuerza, soporta lo que tienes. Y dice, para que ninguno tome tu corona, el premio. Hay coronas, la Biblia nos muestra coronas por distintas cosas, por los que sirven, pero la mayor corona es la salvación. La corona de vida que Dios da a aquellas personas que perseveran, que vencen. Y aquí vienen unas promesas bonitas, un desafío en el verso 2. Recuerden que les dije que se recordaran, todavía no he quitado la imagen de esta imagen. ¿Qué le dice ahí? Al que venciere,
yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca saldrá de allí. ¿Por qué salir? Esta zona era una zona altamente sísmica y todavía lo es. Si no me equivoco, hace 2 años hubo un terremoto ahí importante. Tal vez menos. Hubo un terremoto ahí, en esa zona. Esa zona es altamente sísmica. Toda Turquía es altamente sísmica, pero principalmente la zona de Filadelfia. Es posible que estos cristianos ante esos terremotos tuvieran que salir, tuvieran que huir y ser convertidos en un grupo pequeño. No podían congregarse con toda la libertad y todos tenían que huir. Se dice que los creyentes de esa época eran comerciantes. ¿Qué hacían los comerciantes? Por donde iban, predicaban. Donde ellos se topaban gente, hablaban de Cristo. Y probablemente el Señor les está diciendo que ellos iban a tener esa oportunidad de predicar y de expandir el Evangelio por todos lados. Pero cuando les dice que los haré columnas en el templo de mi Dios, es que nadie los va a mover del cielo, nadie los va a mover de su nueva casa, porque probablemente tuvieron que huir, probablemente tuvieron que salir por las persecuciones y por los terremotos. Nadie los va a mover de allí. Van a ser como esas columnas que quedaron después de los terremotos, que quedaron firmes. Las columnas también eran dedicadas a héroes en la época. Se les colocaba su nombre en ese lugar para que la gente los admirara. Y el Señor también aquí hace mención a esto. Dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. O sea, le voy a dar estabilidad, le voy a dar firmeza. Nunca más saldré de allí. Él dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Está diciendo que les va a dar pertenencia a esa ciudad, que no se van a mover más como lo hicieron en el pasado, que van a tener firmeza. Les promete la seguridad de la vida eterna a ellos, igual que a nosotros también. Hoy no tienes casa, tal vez, la mayoría tal vez tenga, puede ser que alguien no tenga casa propia, tendrás. Hoy no tienes oro, allá estará por el suelo, hermanos, por el polvo será oro. Dios promete estabilidad para nosotros. Nos hemos tenido algunos que mover de un lugar a otro por causa de la obra del Señor. Allá no nos moveremos más, estaremos firmes en un solo lugar, en su presencia, alabando y glorificando su santo nombre. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vemos una iglesia que no tenía ninguna obra buena, santas. Y vemos una iglesia que tenía poca fuerza, pero el Señor le promete una puerta, probablemente una oportunidad para evangelizar y ganar almas para Cristo, a pesar de que ellos eran pocos. ¿Preguntas hasta acá? No. Les pongo los datos ahí, que más o menos mencioné. Se me olvidó decir que esta ciudad era una ciudad muy importante, era casi como una fortaleza, y por ahí pasaba el camino postal imperial. Por ahí pasaba el correo, por ahí pasaban los del correo del imperio. Tenía su importancia. Y era una zona altamente sísmica. Vean las imágenes: llave, puerta, y la puerta está entre 2 columnas. Llave, puerta y columna. Vean la idea. La imagen que el Señor les da ahí. Les abro, les doy llaves para que abran una puerta y ustedes serán columnas. Va a haber permanencia, va a haber fortaleza sobre ustedes. Nos falta una. La Odisea, versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, o sea, verdadero, así sea, significa sí es, el testigo fiel, o sea, la misma idea, que no miente, y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ahí algunos patinan con esa parte.
Querrá decir que Jesús no es un ser creado. El texto está diciendo que es el origen. Y en el griego lo que quiere decir que el origen de la creación. No significa que no es un ser creado, sino que es donde empieza la creación. Recuerden lo que dice Juan: por Él fueron hechas todas las cosas y para Él. Porque la palabra también, principio, a veces es usada para primer hijo, unigénito, que significa el que hereda, el que manda. Entonces pueden llevar esas dos connotaciones, pero el original dice origen, el inicio de todas las cosas. Entonces puede traducirse de dos formas. Ahora en el dato le voy a poner un versículo que habla de la otra idea, del principal, ¿verdad? Que está en Colosenses 1.15. Colosenses 1.15. Ok, se nos dice esto. ¿Qué le dice? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ahí debí poner, si hubo palabra de ánimo, no la puse, pero no hay, hermano, va directo al juicio. No hay. No eres ni frío ni caliente. ¿Cómo era en el verso 16? Eran tibios. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Quiero aclarar algo del contexto, del lugar. En estos lugares, en la Odisea, la gente había creado un acueducto de 9 kilómetros. Y ese acueducto era de agua caliente. Traía el agua caliente de estas zonas, tal vez hasta volcánica, no estoy muy seguro, pero era agua caliente que ellos traían. Y entonces cuando llegaba a la ciudad, el agua caliente se enfriaba un poco y lo que quedaba era un agua tibia. Las personas que consumían inmediatamente el agua tibia generalmente les daban náuseas. Jesús está haciendo referencia a eso, a esa agua tibia que ellos ya conocían. Tenían que esperar que se enfriara para poder utilizarla. Si la bebían de esa manera, era dañina para su organismo. ¿Y qué le está queriendo decir? Ustedes no son ni fríos ni calientes. O sea, no son ni convertidos ni impíos. Están en el medio. Es peor. Porque el que no ha convertido no tiene culpa de muchas cosas, no conoce. Pero el que conoce y decide vivir en la carnalidad tiene un problema. No eres ni frío ni caliente, eres tibio. Y lo que dice él es que lo va a vomitar. O sea, estamos hablando de personas que aunque están dentro de la iglesia no son santas, son tibias, no han decidido qué ser, se quedaron en el medio. Me gusta el evangelio, pero no me convierte, porque también me gusta el mundo. Me gustan las alabanzas, pero también otras cosas, ¿verdad? Y están en el medio y no han tomado una decisión por Cristo, son tibios. Y al final él dice: la vomito. ¿Qué quiere decir? Me dan asco, me causan repugnancia. Eso es fuerte. Y es para una iglesia. Una iglesia tibia causa repugnancia al Señor. No te decides qué eres, si estás en el mundo o estás en el cristianismo, no te decides. Y hay personas, iglesias en estas condiciones: ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Verso 17: por cuanto tú dices que yo soy rico, ojo con eso, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Paremos. Okay. Quedémosla con rico. ¿Por qué ellos decían que era rico? La zona de la Odisea era una ciudad rica y comercial. La iglesia estaba compuesta por personas de cierta altura económica y que creían que por eso eran sabios, probablemente, que por su dinero eran más espirituales. ¿No le parece hoy la moda de la prosperidad? Donde más dinero tengas, más cerca estás de Dios, donde más bendecido seas, más estás bien. Y aunque digamos que no, nos llama la atención esos lugares, nos llama la atención lo que ellos proponen, nos llama la atención la excelencia de las cosas que hacen, porque esa es la dinámica. Pero le dice a ellos que aunque ellos se consideran ricos, eran como, ahí sí viene lo que decía mi hermana en realidad,
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Significa que vestían con elegancia, pero para Dios estaban desnudos. Eran personas comerciantes y por eso le dice, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico. Vestiduras blancas, así como las que te compras finas, pero compra de mí vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. También le dijo, ciego, unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio se producía en ese lugar, que era para ayudar a la vista. Verso 19, aquí ya viene, estamos en la exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Yo reprendo y castigo a los que aman. Eso no entra hoy, ¿verdad? Los que aman, nadie regaña a los que aman. No. El que ama corrige, y es lo que dice la Biblia. Yo reprendo y castigo a los que aman. ¿Se puede celoso y la misma palabra que se menciona en Sardis? Arrepiente. O sea que hay iglesias que deben arrepentirse. Hay iglesias que deberían pasarse de la predicación para que se arrepientan y acepten a Jesucristo. Sí. Verso 20. Aquí la puerta se usa de otra forma. He aquí yo estoy, ¿a dónde? A la puerta. Iba a salir, pero no puedo por la cámara. He aquí yo estoy a la puerta. ¿Y estoy qué? Ojo, si Jesús está a la puerta y está llamando, ¿qué significa? Está cerrado. ¿Dónde está Jesús? Afuera, no está dentro de la iglesia. Una iglesia que tiene a Jesús afuera, usted no entra. Aquí hacemos lo que nosotros nos da la gana. Usted no manda, no te obedecemos, no seguimos tu mandamiento. Usted está afuera, afuera llamando, déjenme entrar. El dueño de la iglesia afuera, el supervisor de la iglesia afuera. Como que aquí haya culto y usted no me deja entrar, me dejan afuera. ¿Cómo es eso? Entonces, este versículo lo hemos usado para predicarle a los inconversos. Y no digo que no funciona, pero ojo, no es para los inconversos, es para los que se dicen cristianos, pero han dejado de obedecer a Dios. Han dejado a Jesús fuera de sus vidas. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, oiga, así como con tristeza, si alguno me oye, si alguno percibe que estoy tocando la puerta y la abre, ¿qué voy a hacer? Entraré a él, o sea, entraré a él, o sea, no estaba ni en ellos. Ya les digo que hay gente que está en la iglesia y no es salva. Entraré a él y cenaré con él. Esa es la puerta del corazón. Entraré a él, cenaré con él. Y está diciendo, voy a tener comunión con él. No me han dejado entrar. ¿Qué condición de iglesia? Estaban lejos de tener comunión con Dios. No habían dejado a Jesús entrar en su corazón, pero sí tenían lujos, sí tenían vestidos, sí eran ricos, sí eran orgullosos, se creían pudientes. ¿Cuál es el desafío? Verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si vinieron el domingo pasado, se darán cuenta que esa petición de sentarse a la par, por lo menos a la par de Jesús, probablemente en tronos, se dio en Marcos capítulo 10, verso 40. Los discípulos querían estar a la par y Jesús les dijo que eso no es mío concederlo, sino aquellos para los cuales han sido elegidos, escogidos para eso. Y aquí Jesús está diciendo, voy a permitir que se siente conmigo en el trono. ¿A qué se refiere? ¿Será literalmente en el trono? ¿O está queriendo decir que voy a darle autoridad? Recuérdense que también la Biblia nos dice en Efesios 2:6 que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. O sea que Dios también nos da de su autoridad.
Porque Él venció, nosotros hemos vencido con Cristo. Él está hablando de que le va a otorgar a la iglesia autoridad a los que venzan, a los que salgan de esa condición de apatía espiritual, lo que le permitan entrar a su corazón. Un bonito mensaje para todo el mundo. Permitirle entrar al corazón, aunque son supuestamente cristianos, supuestamente una iglesia. Aquí están los datos que les mencioné acerca de la Odisea. Tenían una escuela de medicina y se me olvidó, tenían barcos en esa ciudad. Así que la gente estaba volando más. Si usted cree que el Evangelio de la prosperidad era agua y nada más, hay vestigios en otros momentos. Porque se le dice a las mujeres no usen vestidos así ostentosos, y lo aplicaron para señalar a las pobres mujeres hasta el día de hoy, ¿verdad? Uno se da el pantalón y eso, pero dice ostentosos. Ahí está, era el lujo, era el llamar la atención. Y había gente en las iglesias que hacían esas cosas, que eran probablemente de una posición muy alta y podían hacerlo. Conclusiones, hermanos. Antes que se me duerma, se ríe, hermano. Por eso, existe alguna cosa que Jesús espera que afirmes o mejores. Analícela. Hay algo que se está muriendo y el Señor dice, aguántame. Espero que no. Habrá alguien que cree que es creyente, pero no ha cambiado en su corazón y no tiene a Cristo en su corazón verdaderamente y necesita entregar su vida a Cristo. Si es así, invítalo, que toca la puerta y llama para que le abras la puerta de tu corazón. No, que son los de afuera, no. A los que se dicen ser creyentes. Para eso es este mensaje. No le estaba hablando en converso, estaba hablando de creyentes. Hay algo que debe de mejorar, hay algo que debe de guardar. ¿Cómo están tus vestiduras espirituales? ¿Están manchadas? Si se te mancha un vestido blanco, ¿qué haces? Me compro otro, dice, no, lavarlo, ¿verdad? Lavarlo. ¿Verdad? Lavar el vestido. Eso es lo que hacemos. Ahora hablemos de la iglesia en general. ¿Qué cualidades, si quieren no la digo, pero piensen, elogiaría a Cristo de nuestra iglesia? ¿Verdad? ¿Qué elogiaría a Cristo de nuestras iglesias? Esto está bien, está muy bien hecho. Qué bueno, sigue adelante, como vimos en las anteriores. En estas son más negativas, en las anteriores, en hace 15 días. ¿Qué elogiaría al Señor? ¿Qué levantaría al Señor? ¿Qué diría? Está bien, van por buen camino, sigan así. Piensa, a lo que tienen más años aquí. ¿Qué hay positivo en nuestra congregación? Es como un foda espiritual, ¿no? ¿Qué hay positivo aquí? Y la otra parte, ¿cuáles serían sus críticas? ¿En qué nos diría el Señor? Estás fallando, estás frío, estás tibio. ¿Cuál sería la exhortación para nosotros? Yo espero que no sea como la de Sable, por lo menos ahí que tenga algo bonito por alguna parte. ¿Cuál sería su exhortación? Nosotros también somos la iglesia, y también a esto se nos aplica a nosotros mismos. Este era el contexto para el cual iba la carta de Apocalipsis, que ya entraríamos en 15 días ya con su primer tema principal.